La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en el que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme recuperación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética. Operación Barbarroja, inicialmente exitosa para que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense le había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra, pocos meses después de la batalla de Midway. En julio de 1942 marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa entre los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla del Alamein 1942, después de la invasión italiana al Canal de Suez de 1940. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa. Sicilia, en julio de 1943. Anzio en enero de 1944, Normandía en junio de 1944, y por el hundimiento del frente oriental en el que se libraron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia, Batalla de Kursk. Especialmente en Projoroka, julio de 1943, mientras en el frente occidental de los alemanes experimentaban armas tecnológicas muy desarrolladas, misiles B-1 y B-2, y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades en una escala nunca antes vista, bombardeo de Dresde en febrero de 1945 y la destrucción total de su capital, Batalla de Berlín, entre abril y mayo de 1945. En frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar islas a los japoneses, tanto del sur del Pacífico, Guadalcanal, en agosto de 1942, como Filipinas, Manila en febrero de 1945, tras libras de mayores batallas navales de la historia. Batalla del Mar del Coral en mayo de 1942. Batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944. Alcanzaron tierras niponas Iwo Jima en febrero de 1945 y Okinawa en abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares de las ciudades Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el tanque, que a la larga se cobraría la vida de 2.500 personas, precipitó la capitulación de Japón.
Durante la Guerra Mundial, las partes beligerantes luchaban como miembros de una de dos alianzas, principalmente el Eje y los aliados. Los tres miembros principales de la Alianza del Eje eran Alemania, Italia y Japón. Estos tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar y derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial, y otra era la destrucción neutralidad del comunismo soviético. El 1 de noviembre de 1936, una semana después de firmar un pacto de amistad, Alemania e Italia anunciaron la formación del Eje, Roma y Berlín. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el Pacto Anticominter, dirigido contra la Unión Soviética. El 6 de noviembre de 1937, Italia se unió al Pacto Anticominter. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el Pacto de Acero y formalizaron la Alianza del Eje con disposiciones militares. Finalmente, el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón formaron el Pacto Tripartito, conocido como la Alianza del Eje. Las potencias aliadas lideradas por Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética derrotaron el Eje en 1945.